Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la reunión de la Comisión de Auditoría. Y para esta noche contamos con la presencia del contador Fabián Descalzo. La verdad que para nosotros es un placer tener un profesional de la talla en auditoría, en sistemas, y que accedió al pedido de nosotros prontamente. La verdad que fue muy generoso en las evoluciones que tuvimos nosotros profesionales con él. Y bueno, nosotros veíamos que había un tema que era muy importante, que era la ciberseguridad, la seguridad de los sistemas, cuáles eran las amenazas que tenían las organizaciones. Y después de una charla con Fabián, él me sugirió de hablar sobre controles internos y la evolución de los negocios, no tanto apuntado específicamente a la faz profesional, sino al control y a la evolución de los negocios. Y la tecnología transversal a esos controles de negocios y a esa evolución de los negocios. Bueno, dado que es corto el tiempo, no voy a leer todo el currículum de Fabián, sino tendría que tomarme la hora yo para leer el currículum. Pero bueno, es director de BDO Argentina, está en proyectos de tecnología, de gobierno corporativo, de seguridad de la información, es expositor, es docente, y bueno, y la verdad que es un placer tenerlo. Acá está Sebastián Nuara en representación del Colegio de Ciencias Económicas, para darle un marco institucional a la visita que generosamente accedió Fabián. Lo dejo con él. Perfecto, gracias Marcelo por la presentación. Más que nada una aclaración, digamos, en particular no soy contador, disculpen, pero más que nada en respeto a la profesión, sí, ¿no? Así que bien. Bueno, como decía Marcelo, yo pertenezco a BDO en Argentina. Actualmente soy el socio del área de gobierno y ciberseguridad para nuestro estudio, que para aquellos que posiblemente no tengan un acercamiento o no nos conozcan mucho, nosotros hoy somos la quinta consultora a nivel global, luego de las Big Four, con una presencia global en 167 países y con mayor participación en todo lo que es Latinoamérica, en donde en particular en Argentina tenemos 4 oficinas, ¿sí? Como les comentaba, dentro de lo que yo hago está relacionado con mi equipo, ¿no? Obviamente, en temas de gobierno, de tecnología y ciberseguridad, y hoy puntualmente lo vamos a enfocar en lo que tiene relación con lo que es el control interno de las organizaciones, y como bien decía Marcelo, no desde una visión de una cuestión técnica o tecnológica, sino acercando el lenguaje del negocio a las áreas de tecnología y también acercando el control interno a lo que tiene que ver con tecnología en particular, ¿no? Una de las principales cuestiones del porqué del abordaje, digamos, desde este lugar, en este tema en particular, tiene que ver con que la dirección de la organización, y si ustedes tienen en cuenta los últimos estándares publicados, las últimas regulaciones, inclusive a nivel de protección de datos, en nuestro país pasó recientemente con lo que tiene que ver con una comunicación que se llama A7724 del Banco Central, por ejemplo. Todas las nuevas regulaciones o estándares relacionados con gestión de la tecnología están apuntando, primero que nada, a un involucramiento en forma concreta de lo que tiene que ver de liderazgo de la dirección, en particular en estos temas, y puntualmente en lo que tiene que ver con un enfoque de gobierno, digamos, ¿no? Más allá del lugar en el que hoy cualquiera de nuestras organizaciones esté parado en relación a la tecnología, el hecho de conocer primero una foto de dónde estoy, para saber cuánto es el gap que tengo para poder llegar a gobernar tecnología y datos en particular, ¿no?
Pero para llegar a eso yo tengo que, como parte de la dirección, entender que los riesgos que están relacionados con tecnología y ciberseguridad no son simplemente riesgos de IT. O sea, no pensar de que yo no soy parte de ese tipo de definiciones, ¿no? Más que nada, teniendo en cuenta que la dirección son aquellos que toman las decisiones dentro de la organización, inclusive hasta para identificar en qué proceso de negocio voy a utilizar tecnología, porque de alguna manera de esa forma se crea el plan de negocio, ¿no? Siempre me gusta hacer como una especie de línea de tiempo y encontrarle un contexto a aquellas cosas que van... No vas a poder hablar, ¿eh? ¿Hola? Ah, bueno. Un contexto a aquellas cosas que van pasando alrededor nuestro, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con lo que requiere la evolución en particular de los negocios. Si ustedes tienen en cuenta, en los últimos 2 siglos hubo 2 hitos importantes de quiebre en cómo se llevan adelante los negocios a partir de determinados hechos. En el siglo pasado nos sucedió lo de la Segunda Guerra Mundial, en donde para poder volver a acercarnos al negocio, ante un quiebre económico, ¿sí? Disrupción en los negocios en particular, fue necesario crear una metodología como lo es la calidad total, digamos, ¿no? El hecho de ser un diferencial en el mercado, etc. Ishikawa. Exactamente. Ishikawa. Exactamente, sí señor. Entonces, hoy por hoy, en nuestro siglo y muy recientemente, nos pasó lo del tema de la pandemia, en donde rápidamente tuvimos que agilizar toda la implementación que veníamos hablando de tipo marketing, de transformación digital, innovación, que hace 15 años que hablamos, pero no sucedió efectivamente y concretamente en la mayoría de las empresas hasta que no tuvimos la necesidad, ¿no? A partir de esto, tengan en cuenta primero que veníamos de un uso de Internet escalado, inclusive a nivel de negocio, en donde se intensificaron todavía más los ataques respecto de ciberseguridad, y todo esto antes de la pandemia inclusive, ¿no? Tengan en cuenta de que, digamos, ya para el 2025 y previo a lo que tenía que ver con la pandemia, el Foro Económico Mundial decía que el 80% de los procesos de negocio de las compañías ya iban a estar automatizados o utilizando de alguna manera la tecnología, ¿no? Sin contar que ya declarada la pandemia, la tecnología en el primer año se quintuplicó en el uso, pero no se quintuplicó ni los recursos especializados para asegurar la tecnología o para administrarla, y tampoco se aseguró desde el punto de vista de gestión y gobierno de toda esa tecnología cada una de las compañías, ¿no? Y mucho más lejos el hecho de tener auditores preparados que pudieran controlar desde el punto de vista de aseguramiento del negocio esto, ¿no? De hecho, inclusive previo a la pandemia, Gartner ya nos decía de que habían aumentado en un 60% los riesgos de disrupción tecnológica por fallos de seguridad. Y esto antes de la pandemia. Sí. O sea que ya en pandemia esto subió al 180%, digamos, ¿no? Entonces, esto como para ponernos un poco en contexto del por qué la importancia de pensar en ciberseguridad desde el negocio, ¿sí? En donde, como ustedes saben, hay una estrategia desde el punto de vista corporativo que tiene que ver con los lineamientos del negocio, ¿sí? A nivel de qué plan de negocios voy a construir para responder a mis accionistas, por ejemplo, y tener una organización que vaya en el sentido de dar resultados a los accionistas, en donde ese plan se transforma en una estrategia de mercado, pero yo no puedo pensar en llevar adelante una estrategia de mercado que, como dice el Foro Económico Mundial, la organización o la dirección está pensando en tener un crecimiento de un 60% de su propia compañía, utilizando tecnología. Si yo no veo primero, no conozco como directivo, cuál es la estrategia tecnológica que se está aplicando en mi organización,
y a su vez cuál es la estrategia desde el punto de vista de cumplimiento a nivel de control interno que debo seguir. ¿Esto en qué redunda? En que yo puedo tomar una decisión a nivel de negocio en automatizar un proceso determinado. Les pongo como ejemplo un proceso crítico de una empresa de salud que puede llegar a ser una obra social, el decir voy a mejorar mi experiencia con los pacientes o afiliados haciendo telemedicina. Pero no tengo en cuenta, o sea, armé toda la estrategia de mercado para vender ese producto o para hacer un diferencial, pero yo no tengo en cuenta que el personal técnico para asegurar no esté capacitado en seguridad en Android, seguridad en algún tipo de servidor o sistema operativo especial que se requiera, la capacitación de los mismos médicos. Si por una cuestión de seguridad y de aseguramiento de los datos yo no necesito tener un contrato especial con el prestador, o de que eso se dé únicamente con médicos propios de staff de la organización y no con personal tercerizado. Pensar en el uso del celular. El uso del celular, yo tengo que conseguir celulares propios de la compañía o voy a hacer que esa aplicación corra en el teléfono celular personal de cada médico, al cual por una cuestión de no invasión de privacidad yo no le puedo aplicar políticas de seguridad, porque si no van a decir che, mirá, no, yo no te dejo aplicar la política, y tengan ustedes en cuenta que las aplicaciones que se descargan en los celulares para esas características de servicio tienen conexión directa con la historia clínica electrónica. Con lo cual estoy exponiendo datos sensibles de los pacientes en medios que no están controlados por la organización. Entonces, no solo voy a tener un tema de obsolescencia tecnológica posiblemente, sino de falta de capacitación y obsolescencia tecnológica desde el punto de vista del conocimiento. Con lo cual, antes de llegar a esa estrategia de mercado, ya en la estrategia corporativa yo tengo que pensar qué estrategia tecnológica voy a tener. Y a su vez, cómo no está impactando esto en mi estrategia de cumplimiento. En este contexto, de este tipo de organización, puedo llegar a estar afectando a la ley de derechos del paciente, cumplimiento inclusive con el código de ética del médico, por el tema de integridad de datos o exposición de los datos, digamos, desde el punto de vista de confidencialidad. Sí, habeas data. Habeas data, la ley de protección de datos, inclusive, dependiendo del tipo de organización y dependiendo del tipo de pacientes, si son de la Comunidad Europea, mismo GDPR. Calculen ustedes que el GDPR tiene, y que es algo a lo que vamos nosotros con la actualización de la ley, multas que van entre el 4, el 2 o el 4% de la facturación anual de la compañía, o entre 20 y 40 millones de dólares, en donde uno de los últimos multados fue Google, con 20 millones de dólares, por haber compartido entre el año 2006 y 2010 información de navegación nuestra con clientes que le pagan servicios de comercialización, digamos, ¿no? Entonces, esto como para que ustedes tengan una idea de que cuando yo voy de los riesgos dentro de los que la dirección debe estar en conocimiento, ¿sí? Porque hace a su apetito de riesgos también y a su mapa de riesgos, en donde inclusive fíjense un caso de una estadística que hizo BlackBerry el año pasado, ¿sí? En donde ya menciona que los CEOs en Canadá, en más del 80%, ¿no? De los CEOs en Canadá, identifican como sus principales amenazas a nivel de negocio el potencial crecimiento de su empresa en función del uso de la tecnología, digamos, ¿no? Entonces, hay una cuestión dentro de la cual, inclusive por algo que nosotros hicimos acá también el año pasado, en donde el uso de la tecnología está orientado en más de un 50% primeramente a mejorar la experiencia del cliente y a mejorar los procesos internos. ¿Te puedo interrumpir, hacerte una consulta? Sí, por favor, ¿cómo no? Tengo la sensación de que el Estado o los estados corren mucho más lento en la aplicación de las leyes de lo que necesitan las empresas o los CEOs de la compañía cuando tienen que tomar las decisiones. Y ahí, en un ámbito mucho más chico, me ha pasado profesionalmente que se encuentran con grises los asesores legales de las empresas, porque tienen que regular entre la empresa y sus empleados
y hay grises porque la legislación ha quedado muy obsoleta. Sí. Es así. De hecho, para que ustedes tengan una idea, unas charlas que di con respecto, por ejemplo, a lo del Banco Central, la anterior 4609, que era la conocida, digamos, que tenía 20 años ya de existencia, 18 años, una cosa así, quedó obsoleta hace por lo menos 10 años. Y sin embargo la seguimos utilizando hasta ahora. Hasta marzo. En marzo se modificó. Que en marzo fue cuando se modificó. Nuestra ley de protección de datos personales, pensando en las actualizaciones que deberían de estar ya, haber estado cumplidas, Sí. también quedó obsoleta, porque no está agregando lo que sí hizo GDPR en su actualización, y también una ley en Europa que acompaña a GDPR, que se llama ePrivacy, que tiene que ver con toda la utilización de datos personales en medios electrónicos, tanto en Internet como en distintos dispositivos, etc. Donde todo eso queda regulado. La nueva 7724 del Banco Central incluye a nivel de privacidad lo que tiene que ver el uso de los datos de los clientes con inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, hay algunas que, aunque todavía sean cuestiones de alto nivel, condiciones en las cuales yo puedo tener algunos parámetros actualizados. La ISO 27001 como estándar internacional se actualizó en ese sentido también, incluyendo lo que es 27701 de privacidad a nivel de conceptos, e incluyendo ciberseguridad. Por eso se mapeó contra la NIST, el framework de NIST, ¿sí? A nivel de controles, pero hay toda una movida, pero pareciera que todo esto fue despertado por la pandemia, básicamente, ¿no? Y hoy por hoy, en base a lo que vos decís, obviamente debería de cambiar la visión de nuestros gobernantes para poder impulsar y ver de cómo proteger a las empresas y a las personas a partir de esta actualización en distintas leyes. Pero el problema es el proceso de aprobación de la ley, Sí. que es mucho más lento que lo que va la tecnología, porque cuando ya lo aprobaste esta ley, ya Se ganó la tecnología. Claro. Calculen ustedes que la tecnología que salía a la calle, esto te estoy hablando de algo también previo a la pandemia, hace 3 o 4 años atrás, algo que salía a la calle, saliendo a la calle ahora, nuevo, 0 km, sí. ya era como 8 meses o un año ya Claro. obsoleto, porque ya se estaban fabricando y pensando cosas que ya habían recontra evolucionado Sí. en esto, ¿no? Entonces, un poco el tema está en eso, ¿no? En función de esto que comentamos del uso de la tecnología en los procesos de negocio, lo que vemos dentro del mapa de riesgos a nivel de prioridades de riesgos digitales en particular, en primer lugar tendríamos el tema de los datos, ¿no? O sea, cómo utilizamos los datos y qué es lo que podría llegar a pasar en función del riesgo a datos. Desde fuga de datos, privacidad, el hecho de fraude, prevención de fraude, suplantación de identidad, etcétera, ¿no? A nivel de datos personales, inclusive, más allá de los datos confidenciales o de procesos de negocio, digamos, ¿no? Los temas de cumplimiento también es un riesgo que es, digamos, se ha acrecentado y se ha agudizado con el uso de la tecnología, y además los procesos, como cuánto más riesgosos son cuánto más a nivel de impacto de riesgo pueden llegar a estar los procesos de negocio por implementar mal tecnología. Exactamente, desde el punto de vista de vulnerabilidad. Por eso, de alguna manera, para poder resolver lo que tiene que ver con la estrategia tecnológica, hay un concepto del cual yo en particular vengo hablando hace por lo menos 3 o 4 años, que tiene que ver con lo que llamo el cubo de gobierno tecnológico, ¿sí? Tenemos que pensar siempre que nuestra gestión o nuestro gobierno tecnológico tiene 3 principales lados. Primero, conocer el entorno de la organización, más allá de estar en una industria que sea igual a otras empresas dentro de la misma industria. Los procesos no se ejecutan de la misma manera, el nivel de madurez y de cultura interna tampoco es el mismo, y además
tenemos nuestra particularidad de hacer los mismos procesos que hay en otras compañías, nada más que en el caso nuestro lo hacemos de una manera diferente. Por el otro lado, y teniendo este conocimiento del entorno, el otro lado del cubo lo que me propone es saber qué tipo de tecnología y qué tecnología yo puedo aplicar para agregar ese grado de innovación que requiere la compañía. Y a su vez, también tener en cuenta para esto cómo es que lo voy a gestionar, desde el punto de vista del nivel de capacitación que requiero del personal técnico, de los usuarios, e inclusive de los directores para el entendimiento del contexto de la organización en función de tecnología, y todo lo que es un marco normativo para la gestión, normas, procedimientos, políticas, etc., ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo que podría plantear es una planificación estratégica y de grado de innovación alineado con lo que tiene que ver la organización. Acá esto simplemente como para que a ustedes les queden algunos datos del por qué arranco de alguna manera este tipo de charlas mencionando esto, es tener en cuenta que estamos 15 veces más expuestos a tener un ciberataque que a sufrir un robo o un incendio en particular. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que nuestros vectores de fraude ya no solo tienen que ver únicamente y principalmente, digamos, con algún ataque externo también, podemos hablar de ataques de ciberseguridad desde el ámbito interno, en donde usuarios con conocimientos adicionales también pueden llegar a ser un vector de ataque, ya sea colaboradores internos, propios también de tema de subcontratados. Tengan en cuenta que hoy tenemos mucho servicio de nube contratado de distintas áreas de la organización, etc. Y más allá de esto, fíjense el nivel de complejidad, ¿no? Ahí les dejo y el link para que puedan acceder a la nota. Llegaron a clonar la voz de un director de un banco para hacer un robo, que lo efectivizaron, digamos, ¿no? O sea, en su momento hicieron un ataque a la que por eso Apple aseguró todo lo que es su identificación biométrica para acceso a los dispositivos y todo, pero llegaron a hackear el sistema de identificación que tenía Apple para poder escanear y vía impresoras de 3D. Sí. Lo que hacían era clonaban la cara de la gente y utilizaban eso como una... Claro. Entonces, ahí todo eso, por eso aparecieron lo que después está relacionado a lo que sería como una especie de comportamiento de vida, que depende de cómo yo teclee, hay un reconocimiento por el teclado, que hay un reconocimiento biométrico que se hace inclusive haciendo gestos con la cara, también. Exactamente. Entonces, todo esto fue necesario llevarlo adelante por este motivo, ¿no? Calculen, nuestro país sufrió 3.200 millones de intentos de ataque, es un montón, el año pasado, ¿sí? Este año tuvimos a una de las empresas más grandes Claro. de seguro, tuvo un problema de seguridad. Tal cual. Ese problema que comenta Marcelo, y esto como para que ustedes también lo tengan como referencia, digamos, ¿no? Cuando yo me enteré que me hackearon o que estoy teniendo un ataque de ransomware, etc., el atacante ya estuvo conviviendo con nosotros por lo menos un año y medio, antes de que yo me haya dado cuenta de que me atacaron. ¿Sí? Todo esto tiene que ver, y acá les dejo un ejemplo del ciclo de vida de un ataque como digamos que se puede llegar a utilizar para fraude, que es el de fuga de datos. Se hace toda una ingeniería, el atacante hace toda una ingeniería interna para intentar acceder a algún dispositivo que les pueda dar acceso a la red, que les pueda dar acceso a los servidores, al correo electrónico, a poder identificar los puestos de cada uno de nosotros y qué relación tenemos dentro de la organización, etc. Para lo cual después, en lo que es el anteúltimo paso, que es el 7, podría llegar a generar un ataque de phishing dirigido, por ejemplo, en donde ya al tener cuentas de usuario y cuentas de correo identificados y quién es quién, y hace toda una inteligencia de ingeniería social, por ejemplo, si sabe que
Marcelo es el que autoriza los pagos que yo voy La generando. segregación de función la hace con una I. Con una I le hace una segregación. Exactamente. Entonces, los mapas organizacionales lo hace por ahí. claro, y además, y esto nos ha tocado a nosotros investigar, también en un cliente nuestro que sufrió uno de estos ataques, lo que hicieron en este caso fue modificar políticas de seguridad en el servidor de correo y crear carpetas ocultas, por ejemplo, en la cuenta de correo de Marcelo y en la mía. Entonces, los mails que nos escribíamos nosotros en forma directa para ese asunto quedaban guardados en una carpeta oculta. Claro. Y ellos lo que hacían era, se metían en el medio y le mandaban un mail a Marcelo como si fuera una respuesta mía, teniendo ya previo conocimiento. Sí, se metían en el flujo y los correos electrónicos que no tenían que ver con el tema o que hablaban de otra cosa, lo guardaban adentro de una carpeta oculta que nosotros dos no veíamos. Mira. Ese tipo de ataque, por ejemplo, uno de los temas que tiene es que yo lo puedo resolver en una etapa inicial, pero tengan en cuenta que ya los, digamos, atacantes ya tienen toda una historia. Por lo tanto, toda esa información que tienen al pie del slide puede volver a ser reutilizada por el mismo atacante para modificar el foco de ataque o para poder insistir. De hecho, se van a dar cuenta, espero que nunca les pase, pero si tienen algún tipo de ataque de phishing, por ejemplo, se van a dar cuenta que una vez que los detienen, a los 2 o 3 meses vuelven a insistir, con algún mail basura, con algún tipo de mail que me llegue para tomar alguna decisión, etc., ¿no? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista a nivel de riesgos, ¿sí? En lo que tiene que ver y cómo empezar a protegernos, digamos, en particular, hay una gestión que desde mi punto de vista es como el nudo de la organización para poder revisar todo lo que está asociado a control interno, monitoreo, aseguramiento del negocio, que es la gestión de proyectos. Como primer paso, yo lo que debería de tener es una gestión de proyectos desde el punto de vista corporativo. Digo, definiciones de cómo gestionar proyectos en general, identificando cada una de las etapas principales y después bajando al nivel de unidad de negocio o de la gente de tecnología y seguridad, cuestiones que sean particulares del tipo de proyectos para cada uno de esas áreas. Siempre lo que tengo que entender primero es cuál es el modelo de negocio. Volviendo al tema tecnológico, es, si yo estoy queriendo automatizar un proceso en particular, entender de qué trata el proceso, qué tipo de datos son los que se utilizan en ese proceso, quiénes son los usuarios del proceso y quiénes son los que le brindarían servicios. E identificar terceros. Si dentro de ese proceso yo necesito que haya un tercero, como por ejemplo un proveedor de servicios de nube de tipo SaaS, que son los que tienen aplicaciones en la nube, etc. Y entender cuál es el porcentaje de participación de ese proveedor en todo el proceso. Cuanto más participa el proveedor, más riesgo tengo. Y una de las cosas que tenemos que entender dentro de eso es que todo aquello que yo no administro le tengo que poner un control. Por lo tanto, y sobre lo cual nunca jamás delego responsabilidad sobre los datos en el proveedor. La responsabilidad siempre es mía, aunque todos los datos estén almacenados en un área externa. La seguridad de los datos la tiene siempre No solo la seguridad, sino que la responsabilidad. Por ejemplo, vos tenés una aplicación SaaS en donde lo que haces es liquidar sueldos. Sí. Y yo lo externalizo. ¿Sí? Yo como compañía digo, lo contrato a Marcelo para que él me liquide los sueldos en una aplicación en la nube, etc. Y a vos te roban todos los datos de la compañía. La responsabilidad legal no es tuya, es mía. Porque yo soy, digamos, el delegado al cual el dueño de los datos, desde el punto de vista legal, derivó en mí la responsabilidad del cuidado de sus datos. Para eso, vos que sos el procesador, digamos, dentro de legalmente los roles que hay, yo lo que tengo que establecer son controles para poder asegurarle al dueño de los datos de que vos estás usando
o procesando los datos de acuerdo a nuestras políticas. Que es un protocolo de seguridad que lo tenés que hacer vos. Un protocolo de Claro, seguridad. y te tengo que enterar a vos de cuál es y controlarte periódicamente que se cumpla con esos protocolos, tal cual. Eso funciona inclusive como atenuante si a vos te llegaran a atacar y realmente te roban los datos. Yo nunca puedo decir, no, yo no tengo un control, Yo lo estaba enterado. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto se ve dentro de lo que es la parte del modelado de negocio, desde el punto de vista de proyectos, y es lo que debería de influir inclusive en el marco contractual, tanto con mis clientes como con mis proveedores. Con mis clientes, desde el punto de vista de dejarle bien dicho, y sobre todo por una cuestión legal, de que requiero, en el caso de uso de datos personales, el consentimiento del cliente, en que esos datos pueden llegar a ser procesados por terceros, inclusive lo puedo usar desde el punto de vista de mejora del servicio, a nivel comercial, etc. Y desde el punto de vista del proveedor, para dejar bien en claro, dentro del contrato, derecho de auditabilidad que yo tengo, de controlarlo, el listado de controles que le voy a generar como un anexo al contrato, cuestiones relacionadas con confidencialidad, ¿sí? E inclusive... Ahí sí soy responsable de la confidencialidad de los datos. Siempre, sí. Yo sí. soy el tercero. Sí, ahí quedas atado, claro. Sí. Y al acompañamiento en el cumplimiento de la ley de protección de datos también, porque todo eso ahí tiene que sería quedar... responsable yo también. Claro, sí, obviamente. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, lo que nos queda es, digamos, de alguna manera conformado ya inclusive contractualmente cuál es el alcance del servicio, cuáles van a ser los distintos alcances de responsabilidades, se distribuyen responsabilidades, ¿sí? Y a su vez, cuál es el alcance a nivel de controles, qué controles aplicables son los que voy a tener para con el servicio que me contrate el cliente o que yo le esté subcontratando a un proveedor. Acá dentro desde el punto de vista de la auditoría, una de las cosas que es importante, y estoy recalcando sobre todo en estos últimos años, es el hecho que la auditoría siempre debe participar desde el principio. Ustedes imagínense un caso en donde yo saco a la luz, pongo en producción un servicio tecnológico, en donde recién ahí la auditoría se está enterando de que hay un servicio, ni siquiera sabe qué hace, ni qué tipo de arquitectura de diseño tiene ese servicio, etc. Va a demorar un tiempito en entenderlo, y va a demorar un tiempito en entender si tiene auditores preparados para auditar esto que estoy diciendo. Habla de la auditoría interna. Interna. Sí. Cuando hablamos de auditoría acá, hablamos de auditoría interna. Interna, exacto. En donde, desde ese lugar, si llega a pasar un incidente en el medio entre que esto sale a producción y la auditoría interna aprende a auditarlo, primero, tengo un gran hueco a nivel de riesgo altísimo, porque inclusive una de las cosas que va a pasar es que seguramente yo no tengo una posibilidad de responder a ese incidente. Otra de las cosas que debe suceder acá dentro de lo que hablamos de incidencia es que la gestión de proyectos es una gran entrada, tiene una gran entrada de conocimiento de riesgos ya existentes, conocimiento de incidentes ya existentes que puedan llegar a estar relacionados con esto, y lo que me va a quedar del análisis dentro de este contexto de esas dos cosas es el gap de nuevos riesgos, porque estoy utilizando una tecnología nueva, nuevos controles que voy a tener que implementar, y nuevos planes de respuesta que voy a tener que generar por si hay algún incidente cuando este servicio esté puesto en producción. Con lo cual, lo que genera esto es que auditoría interna, al tener una participación temprana, inclusive hasta en la toma de decisiones y la identificación de los controles existentes, va a poder decir y contribuir al hecho de decir, che, mirá que para todo esto hay una serie de controles que hoy no los tenemos, hay que capacitar, hay que documentar, y lo que me permite es que cuando se esté terminando de construir y antes de sacarlo en producción, yo voy a poder tener un entorno auditable para ese servicio.
Por lo tanto, yo ya puedo incluir rápidamente en mi programa de auditoría cuáles van a ser los distintos hitos de planes en el programa para este servicio en particular. Si no voy a tener que crear un ciclo nuevo, supónganse que yo nunca tuve servicios de nube en la compañía hasta que no se creó esto, por lo tanto hay controles nuevos que hay que revisar, etcétera, y puedo llegar a crear un ciclo nuevo relacionado por ahí, si no lo tengo como nombre, no sé, con temas de ciberseguridad, y empiezo a meter adentro de ese ciclo distintos tipos de control. El objetivo de la salvaguarda del activo acá es la salvaguarda de los datos. Sí. Básicamente salvaguarda de datos. Y los recursos de la empresa, pero de los datos también. Sí, sí, o sea, acá lo que vos buscás en esto es, si se fijan, también hay un cuadrito a nivel de continuidad de lo que tiene que ver con continuidad del servicio, digamos, ¿no? Sí, sí. Analizar también en el proyecto cómo se continúan con estos servicios, es el hecho de ser más resiliente, protección de los datos, protección de los procesos de negocio, que en definitiva las tres cosas redundan en la protección del negocio en sí, digamos, ¿no? Por eso, una de las cosas que surge de los nuevos estándares, etcétera, es que el directorio es quien debe de impulsar y supervisar este tipo de actividades, ¿sí? Para todo esto, para que se den una idea, uno de los enfoques de solución es que la gente de riesgos determine, tome las definiciones de cuáles son los distintos tipos de proyectos que hay y qué proyectos van a entrar dentro de este esquema, posiblemente sean 2 o 3, y no todos. ¿Por qué? Porque riesgos dice, un proyecto va a estar enfocado, va a tener este enfoque si hay más de 2 procesos críticos del negocio involucrados, si hay datos sensibles involucrados, si hay más de un proveedor tercerizado dentro del proceso. O sea, va a empezar a tomar ese tipo de definiciones a nivel de criticidad para poder definir cuándo un proyecto entra dentro de esta gestión. ¿Y cómo es que el directorio impulsa y supervisa? Impulsa favoreciendo una gestión de proyectos desde el punto de vista corporativo, aceptando, digamos, y apoyando las definiciones a nivel de riesgo, y lo supervisa en función de la presentación que se hace habitualmente o en un comité de auditoría desde el punto de vista de riesgos, o en un comité de dirección, en donde se revisan todos los planes de acción que hacen al plan de negocio, dentro de los cuales seguramente están los proyectos más importantes de la compañía, y después la alta gerencia lo que tiene que asegurar es la incorporación de este tipo de esquema de proyectos a sus propios proyectos, para poder asegurar casualmente lo que se llama seguridad desde el diseño, ¿sí? Este concepto, esto inclusive lo pueden googlear, que se llama seguridad desde el diseño. Hay estándares específicos de la ISO, inclusive, que definen de alguna manera este tipo de En sí la base es un buen gobierno corporativo. Claro. Sí, y es la base del COSO y del COVID. O sea, el COSO y COVID hacen hincapié en la solidez del gobierno corporativo. Exacto. Después va a ser el riesgo, la actividad de control, y sobre eso ha colgado todo lo demás. Exacto, tal cual. De hecho, ahí vamos a ver un slide que lo explicaste re bien, porque es eso. Bueno, claro. Es eso, sí señor. Bueno, acá esto, más que nada, es para reforzar el hecho de que, como ven, debemos priorizar en las decisiones de negocio los temas de ciberseguridad. Y acá les dejo otra estadística adicional, ¿no? Hay un concepto que se llama Shadow IT, que no es nuevo, ya tiene como 20, 25 años, digamos, a partir del cual, sobre todo con el tema de Internet y cómo vinieron los distintos servicios de tecnología, se empezaron a utilizar dentro de las organizaciones. Shadow IT lo que significa es que cualquier área de la organización hoy tiene acceso a la tecnología sin ser un área de tecnología. Un área de marketing puede contratar un servicio de estadísticas basado en un software en la nube, en donde de repente IT se enteró que el marketing contrató ese servicio, cuando marketing le dice,
che, necesito que me hagas una interfaz entre el SAP, el ERP nuestro, y la... No, pero no le puedo pegar directo a la base de datos. O compré una base de datos relacional para vender tarjeta de crédito. Por ejemplo. Entonces, esto también una estadística, y menciono los nombres porque no es una revista especializada, no es una institución de tecnología ni nada, sino que son instituciones relacionadas con el negocio. El Foro Económico Mundial, etcétera, digamos, ¿no? Ya el Foro Económico Mundial dice en una estadística que de cada 1000 servicios de nube, la gente de IT solo conoce 100. O sea que ahí tenemos un poco la respuesta del por qué tantos ataques que inclusive tienen éxito, digamos, ¿no? Dentro de esto, también desde el punto de vista de control, implica, digamos, riesgos adicionales, pero que están enfocados a la gestión. No estoy pudiendo encontrar trazabilidad adecuada como para poder identificar fehacientemente ante un tipo de incidente. Primero que nada, no puedo prevenirlo. Hay herramientas a nivel de protección, digamos, que se utilizan en seguridad informática, en ciberseguridad, como los SIEM, por ejemplo, que son correlacionadores de evento, que lo que hacen es, bajo reglas de seguridad que dicen, si el acceso a los datos es fallido, tiene tal criticidad, y lo manda a tal lugar del SIEM. Si alguien... grado de falla. Claro. O sea, cuando más acceso erróneo, a tantos accesos erróneos, va un protocolo de exactamente. Entonces eso dispara... Hace la rutina como de revisión de logs. Vuelve con el flujo hasta un límite, porque si no puede intrusión. Exactamente. Entonces, todo eso queda registrado en ese sistema, que si yo oportunamente no activé las pistas de auditoría en bases de datos o en sistemas operativos, no tengo trazabilidad, no puedo investigar, inclusive si se tratara de un fraude, no podría judicializarlo tampoco, porque no tengo evidencias, ¿sí? No puedo identificar las personas, etc. Acá, bueno, algunos, más que nada, como para no demorarlos mucho, algunos temas, digamos, que no se podrían hacer si yo no tengo aplicado políticas de seguridad, digamos, y este tema de la gestión en particular, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con los sistemas. Acá un ejemplo de esto que les decía recién, vieron que les decía que la gestión de proyectos tiene como una vinculación con otras gestiones, ¿no? Que es importante tener en cuenta. La gestión de los colaboradores desde el punto de vista de cómo, digamos, se aplican políticas y se construye, se diseña un servicio alineado con las políticas de uso que se le brinda inclusive a los colaboradores para hacerlo seguro. Tener en cuenta la gestión de identidades. La identidad digital hoy es fundamental, sobre todo, y tener en cuenta que si el servicio tecnológico que estoy diseñando puede llegar a requerir de controles adicionales si estamos inclusive bajo un concepto de omnicanalidad. Les doy un ejemplo. Dentro de lo que tiene que ver con los home banking de cada uno de nosotros, está especificado inclusive cuál es el lugar en donde nosotros residimos. Entonces, si ingresa alguien que se llama Fabián Descalzo al home banking, puso bien la clave, pero está entrando desde Singapur, eso ya es una alerta que le llega al banco diciendo, che, guarda, Fabián tenía algún viaje previsto, bla, bla. Entonces, hay determinado tipo de cuestiones asociados con lo que vivimos hoy a nivel de omnicanalidad que tenemos que conocer también ese tipo de controles. Bueno, gestión de riesgos e incidentes, que también les decía recién, y aparte apoyarse, y esto también, digamos, creo que tengo una slide con algún resumen, pero tener en cuenta que hay prácticas relacionadas con seguridad informática o ciberseguridad que son tomadas ya como prácticas de auditoría. Ejemplo, el pentest, análisis de código de las aplicaciones, lo que tiene que ver con inclusive revisión, saber que hay que hacer una revisión al proceso de desarrollo seguro de software, ¿sí? Tener identificados cuáles son los distintos riesgos reconocidos por OWASP, que es una entidad que lo que hace es definir en base a análisis de incidentes cuáles son el top 10 de incidentes relacionados con aplicaciones web, por ejemplo, etc., ¿no?
tener en cuenta de que hoy por hoy el foco está puesto en la seguridad en la nube, o sea, tengo que conocer, yo ahí después, Marcelo, haceme acordar, les voy a compartir documentación. Vale. Hay un paper que armé inclusive para qué controles deben de tenerse en cuenta en un contrato de servicios de nube. Ajá. La eliminación segura de los datos es fundamental tenerlo escrito. El saber el alojamiento de los datos en un servicio de nube, en qué países es que van a estar alojados los datos por una cuestión legal, Sí. de respaldo legal, etc. Bueno, lo que decíamos antes a nivel de identidades de acceso, la seguridad de los datos y la seguridad en las aplicaciones, digamos, ¿no? Ese sería, digamos, los principales focos de atención si yo tuviera que implementar controles de ciberseguridad. Por el otro lado, aplicar, esto ya se los dejo más como lectura. Yo le comentaba hoy a Marcelo que soy de poner bastante texto y compartir data para que ustedes también lo puedan tener como consulta después. Hay así como tenemos el Shadow IT, la contraposición a nivel de controles y aseguramiento es un concepto que se llama Zero Trust, o sea, cero confianza. Y aplicar condiciones y principios que tengan que ver con este tema del cero confianza, ¿sí? Que son los que se muestran acá en el slide, que básicamente es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Para esto, ¿qué abordaje debería de tener? Pensar en que lo que está asociado a la implementación de controles de ciberseguridad, que la ciberseguridad se hace también a nivel cross de toda la compañía, como dijimos, desde la dirección, pasando por áreas tecnológicas, usuarios y control interno. Pensar en inversión no es un costo, digamos, ¿no? Y de esto, en algún momento, si quieren, si no, Marce, yo tengo mi canal de YouTube tengo una charla de economía de la seguridad, Bueno. para poder representarlo, para poder hablar el mismo idioma que el negocio, digamos, ¿no? En donde yo lo que hago es el hecho de poder decir, mirá que... Para poder vendérselo al empresario. Exacto. Sí, y porque el empresario, nosotros queremos sacar el seguro de incendio cuando se nos incendió la casa. Exactamente. Ese es el problema. Y aparte, yo creo que en el caso del seguro, digamos, vos estás protegiendo un activo en donde te estás respaldando por un papel. Sí. En el caso de lo que hablamos del aseguramiento, desde el punto de vista de ciberseguridad, lo haces en base a acciones y controles. Entonces, una de las cosas que muestro en esto que tiene que ver con la economía de la seguridad, cómo los controles están asociados en función del activo que protegen y su valor, Sí. alineado con lo que el negocio tiene desde el punto de vista de rentabilidad para ese activo, Sí. y que los controles aplicables están en balance con la rentabilidad del activo. O sea, si yo tengo un activo de $1 millón, Sí. en base a saber cuáles son los factores de probabilidad del incidente, un porcentaje, en base a ya conocer el valor de inversión de lo que necesito implementar en capacitar a alguien, comprar una herramienta y hacer un control a lo largo del tiempo, etc., Sí. puedo definir cuál es el valor, digamos, balanceado. Como un índice de riesgo sería. Sí, porque Un también índice de necesito riesgo. conocer de la parte de riesgos, Claro. cuál es el nivel de incidencia. Ahora, vos dentro de esa clasificación, ¿distinguir la cantidad de activos o el activo? Lo puedo tomar como un servicio, o Sí. sea, lo puedo tener, supónganse, O por activo. o por activo. O por aquí, porque de última Claro. puedo decir, bueno, yo como gobierno, yo soy el que toma la decisión del gobierno corporativo, Sí. puedo priorizar los que tienen más impacto económico y que yo lo puedo llegar a hacer en este Exacto, momento. exacto. Porque tengo que invertir, los recursos son finitos. Entonces, bueno, yo tengo que ir a buscar, a empezar, ¿por dónde empiezo? Bueno, vamos a lo que me puede traer más impacto económico y menos costo me puede llevar. Exactamente. Este ejercicio, que es tal como comenta Marcelo, hay un escrito que también les voy a compartir, que es una investigación que hicieron 2 contadores, que los nombraron oportunamente dueños de datos de sus organizaciones. Entonces ellos lo que hicieron en base a este cálculo es el hecho de poder decir por
$1 millón en activos, haciendo una segregación y tomando porcentajes de incidencia, llegaron a ver que necesitan controles por $44.000 para proteger eso. Sí. Y lo que pudieron hacer, y después hay algo que yo armé a nivel de dashboard, digamos, es armar un dashboard en donde yo tengo iniciativas de seguridad como controles que acompañan al plan de negocio y protegen, sale el número de qué se protege. Una tabla de 2 entradas con dos variables, con las dos variables y lo va macheando. Entonces, vos decís, yo tengo mis activos por $1 millón y los puedo proteger con 44. Claro. Entonces, con eso. le muestra al negocio en sus palabras este tema. Por el otro lado, las áreas de auditoría y de control interno obviamente tienen que conocer esto, ¿sí? Y tienen que conocer e interiorizarse de los temas de seguridad, y desde las áreas de tecnología y ciberseguridad, implementar en función de estos conceptos, inclusive de los controles aplicables, que son validados con auditoría y control interno, una mitigación de riesgos y de seguridad de la información acorde, ¿no? Esto lo que lleva es a que obviamente de tecnología que aplica, estos imagínense las 3 líneas de cosas. Sí. Tecnología aplica acciones de control de primera línea y de monitoreo. Seguridad lo que aplica es lo que tiene que ver con la segunda línea, ¿sí? Como, para hacer, podría llegar a estar en algunas cosas en primera, depende. Auditoría interna por ahí va la tercera, pero bueno. Y auditoría interna va la tercera. Sí, seguro. La idea de plantearlo desde este lugar ideal es que tiene que haber un trabajo en conjunto para la implementación o la identificación de un control entre las 3 áreas. Porque el primero es el que la va a ejecutar, el segundo es el que va a controlar que esa ejecución sea acorde a lo que se estableció, eficaz y eficiente, y auditoría lo que va a hacer es verificar que el control se esté ejecutando en forma y tiempo, de acuerdo a lo que requiere el plan de negocio de la organización, y que realmente, digamos, la relación con lo que tenga que ver con tecnología esté acorde. Que se retroalimente. Y que se retroalimente, exactamente. Entonces, de este lugar, inclusive para lo que tenga que ver con gestión de fraude, una de las cosas que va a asegurarme también es la parte del monitoreo del fraude y las investigaciones. Porque voy a tener las evidencias necesarias. El tema es que el control interno es la base para... La debilidad del control interno es donde te entra para hacer un fraude. O sea, para ya pongámosle el triángulo del fraude, el diamante, cualquiera de los modelos de análisis de fraude, el control interno es una de las patas principales. Tal cual, tal cual. Acá un poco la idea de mostrarles esto tiene que ver con que hoy por hoy, ¿cuál es el centro de preocupación en lo que tiene que ver con ciberseguridad, pensando en servicios externos de tecnología como los de nube, la tercerización en IT, que creció mucho más de lo que ya venía creciendo, y sobre todo en lo que tiene que ver con el uso remoto de los sistemas, tanto desde el punto de vista interno como externo? Hay un concepto que también es viejo, yo calculo que lo empecé a escuchar a principios de los años 90, que se llama IAM, que es Identity Access Management. O sea, la gestión de la identidad de las personas en el ámbito digital. Lo que sería nuestra identidad digital en particular, ¿no? Que eso está visto desde el punto de vista interno, y hoy evolucionamos a lo que se llama SIAM, que es el Customer Identity Access Management, que es cómo gestionamos la identidad de nuestros clientes a nivel digital. Nosotros tenemos una identidad digital dentro de nuestro home banking, en donde no la estamos administrando nosotros en forma directa. Es administrada por el propio banco, por cada entidad, digamos, ¿no? En donde nosotros esperamos algo que es el hecho de que cuiden nuestra identidad, de la fuga de datos, de la integridad, etc. Y para todo eso, dentro de lo que tiene que ver a nivel de estrategia de ciberseguridad para las identidades, tiene que ver con estas 4 principales gestiones, ¿no? O sea, obviamente, tener una buena gestión de identidad, ¿sí? Lo que habitualmente conocemos como ABM de usuarios, con algún nivel de complejidad dependiendo de la tecnología.
que lo que esté relacionado con los riesgos a nivel de identidad digital esté mapeado dentro de la gestión de riesgos para poder tener mitigantes asociados, que a su vez la gestión de los accesos se vea desde el punto de vista de los aplicativos, y a nivel de lo que es software de base, que haya una gestión de la trazabilidad en el uso de las identidades digitales dentro de aplicaciones. ¿Y a qué le llaman gestión de trazabilidad? Gestión de la trazabilidad, por ejemplo, es esto que hablábamos recién. Que te conecté. Yo accedí a tal aplicación. Es lo que hace Google cuando vos te conectás de otra máquina y te avisa. O te conectás con otro sistema operativo. Tal cual. Exactamente. Te valida eso. Tal cual. Bien. Tal cual. Entonces, el perfil del usuario hace una relación sospechosa del usuario ese si cambia alguna habitualidad de las cosas que hace. Exactamente. Tal cual, exacto. ¿Sí? Ahí hay un detalle que hay que tener en cuenta, que una de las cosas que con la tecnología que tenemos hoy podríamos utilizar para poder validar es el hecho de fuentes de datos externas, como por ejemplo redes sociales. Uno de los temas que hay que tener cuidado ahí es el tema legal, porque yo puedo estar haciendo invasión de privacidad. Hay un sistema llamado SIM, que es de uso gratuito, y es un open source, ¿sí? Es un software de open source, que si yo lo sé utilizar, me lo descargo, y yo puedo establecer reglas a partir de esa herramienta, como si fuera el SIEM, que les expliqué recién, pero con personas. En donde yo pongo el nombre, mi nombre, y te dice cuál es el nick, todo, sí. Todo. Sí, todo. Ese es muy utilizado para la detección de fraude. Claro, tal cual. Pero sí lo conozco. Entonces, si no hay una especificación muy relacionada con el objetivo para el cual estoy utilizando y todo, es muy border con respecto al tema de privacidad. Entonces ahí tengamos cuidado un poco con eso, ¿no? Acá, con respecto a los terceros, más que nada un checklist, digamos, de qué cosas son las que deberíamos estar controlando respecto de los terceros. No solamente quedarnos con los niveles de acuerdo de servicio, no solamente ver el tema que ve el negocio, habitualmente, que es decir, che, me cumple o no me cumple con tales cosas, sino también cómo está llevando adelante la gestión de lo que yo le estoy tercerizando. Acuérdense que hablamos de que todo aquello que derivo para que otro administre y gestione, lo tengo que controlar. Y de la misma manera, temas que están asociados al acceso de la información, obviamente, y además de cómo se protegen, digamos, los activos tanto de información como de temas relacionados con la propiedad, ¿no? Dentro de este contexto, una de las cosas que también nos queda claro es que para tomar decisiones, la dirección también tiene que conocer el contexto de la organización. Yo como director puedo conocer mi negocio, obviamente, al dedillo, pero hay otras cuestiones dentro de las cuales tengo que saber qué preguntar y cómo asesorarme con las áreas de tecnología, las áreas de seguridad, algunas particularidades más operativas, el entorno de mercado, exactamente, ¿sí? Porque yo no puedo tomar una decisión sin saber qué implicancias a nivel de riesgos puedo llegar a tener por una decisión propia, ¿no? Por eso lo que decimos es que el negocio en sí debe conocer su entorno para saber en qué forma va a aplicar la tecnología, si realmente lo que él ve, que dice, se habrán sentido nombrar la vieja frase, el de enfrente hace tal cosa, yo también quiero hacerlo. Sí. No sé si todos estamos preparados, posiblemente. Sí. Establecer los controles necesarios y aparte, sobre todo, crear un entorno auditable ya desde el inicio, digamos, ¿no? O sea, que no tenga descubrimientos, digamos, en el camino. Ahí va. Entonces, esto es lo que comentaba Marcelo antes, ¿no? Hay una relación directa entre gobierno corporativo y gobierno de tecnología. Planteado, como decía Marcelo, desde costo a nivel de control interno, con todo lo que tiene que ver con la identificación de riesgo de los CRM, etcétera, sumado, digamos, a las consideraciones que pone para poder tener esa interfaz con el negocio COVID 2019 como framework de gestión y de gobierno tecnológico. En donde, como ya podemos ver, la asociación directa es que mismo COSO, dentro de lo que es la segunda línea de defensa, ya identificó la seguridad de la información
como necesidad de protección del negocio en particular, ¿sí? Entonces, ahí un poco... también... Coso y COVID largaron juntos y era una filosofía de control, un cambio de paradigma. Sí. Entonces eso es lo que trae. Uh-huh. Y si bien COVID por ahí se fue adaptando mucho más rápido, porque la tecnología es mucho más rápida que los controles manuales. Porque vos fíjate que COVID está en 2019 y nosotros en Coso estamos en 2013, que sí. Ahora estamos reformando, pero COVID tiene que estar necesariamente, claro. Porque si no... Inclusive creo que el último Enterprise Risk Management salió en el 2017. Sí, el último. El RM último salió en el 2017. Salió en el 2017. Ahora hay una release, la página de Coso, que lo están viendo, pero todavía les queda. Sí, totalmente. Sí. Y ahora, fíjense que a pesar de eso, en el RM del 2017 ya salían riesgos a revisar por las juntas directivas relacionados con ciberseguridad. Sí. Así que explotó, vuelta a lo mismo, ¿no? Con el tema de la pandemia, explotó claro. Por los aires, así que todavía lo que nos queda, ¿no? Entendiendo esta cuestión del contexto, una de las cosas que también la dirección, más allá de la toma de decisiones, debería o aprende a visualizar, digamos, es el hecho de cuál es su real apetito de riesgo en relación a estas cuestiones. Para lo cual tiene que saber qué preguntar, como decíamos antes, ¿no? Hoy por hoy, si yo no tengo esta visión, posiblemente esté aceptando riesgos, inclusive dentro de la gestión de proyectos, que no están bien mensurados, que no tienen una percepción, una sensibilidad del riesgo en particular, ¿sí? Puedo llegar a estar no tomando buenas decisiones para revisar o ver de cómo establecer una estrategia en donde esa estrategia no sea disruptiva con el negocio y me deje fuera de mercado. Imagínense ustedes, y esto le ha pasado, sobre todo, obviamente el ejemplo lo doy sobre una empresa tecnológica, porque por ahí es el mayor impacto. Igual este tema que decías de la compañía de seguros, de un ataque de ransomware, etc., en donde en una empresa importante de un CRM muy conocido, tuvieron un ataque de ransomware, pero que no solo impactó en ellos, sino que atacaron el core del servicio. Por lo tanto, eran ellos más sus clientes, todos metidos en un servicio de nube de ERP, en donde para ofrecerlo más barato habían bajado costos, entre comillas, claro, de seguridad. En la parte de seguridad, y la excusa en ese momento fue decir, bueno, pero vos querías que yo te vendiera esto a 10 pesos con 50 y 10 pesos con 50 no te incluye. Entonces... Te vendía autos sin alarma. Ponele, una cosa así. Sí. Entonces, ahí hay una cuestión de falta de sensibilidad por el lado del proveedor, pero también hay una cuestión de falta de entendimiento por parte del cliente, porque yo no lo compraría eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, digamos, una serie de temas que hay que aprender. Acá les dejo dos menciones, estos dos documentos también se los voy a compartir, porque son importantes para que vean cómo también organizaciones que no son tecnológicas ponen estas cuestiones en la mesa de directorio, digamos, ¿no? Sobre todo mencionando determinado tipo de riesgos. Ustedes fíjense, yo ahí menciono 3 de los 5 principales que se mencionan para el Instituto de Auditores Internos, que están relacionados con esto que hablamos. Ciberseguridad, la cultura interna de la organización y la utilización de innovación disruptiva, en donde yo quiero ser disruptivo con el negocio y ser un diferencial, un diferente, pero sin embargo no sé manejar. Bueno, el presidente del Instituto de Auditores Internos hasta el 2021 se fue a trabajar a una empresa ahora está retirado, sí. Y a una empresa de sistemas, claro. De seguridad del sistema. Así que imagínate cuál es el mensaje para todos nosotros. Una persona que trabajó toda la vida en auditoría. En auditoría, tal cual, en auditoría interna. Acá esto principalmente como para que lo tengan como referencia, ¿no? ¿Qué es lo que debería de entender el contexto? Principalmente no quedar enfocados en el área de conocimiento de cada uno, sino también tener en cuenta que hay otras condiciones que están relacionadas, no sé, con lo físico, con lo documental, con el entorno organizacional en general, ¿sí? Y esto
también como para identificar dentro de cada una de nuestras organizaciones cómo debería de reorientar el rol del auditor. El auditor hoy necesita nuevas herramientas para poder auditar, mejorar la auditoría, ser más eficaz y eficiente, ¿sí? La utilización de BI, inteligencia artificial en la auditoría, etc. Y que esto parte, primero que nada, del entendimiento del negocio y del entendimiento de cómo, a su vez, va a ir evolucionando el negocio. Si mismo el auditor, desde el punto de vista de diseñar el programa de auditoría y establecer cuestiones a lo largo del tiempo, no conoce el plan de negocio de la organización o no conoce cuál es el plan de acompañamiento de ese plan de negocios por parte de tecnología, muy difícilmente pueda llegar a tener gente preparada, por ejemplo, ¿no? Acá algunas tendencias, sabemos que vamos a utilizar en las organizaciones temas de cloud, analytics, etc., para lo cual esto tiene un alto impacto en las áreas de auditoría a nivel de conocimiento y de gestión. Y también el hecho de saber de que yo puedo utilizar esas mismas herramientas para utilizarlas yo o a su vez tercerizar. Para lograr la evidencia. Para lograr la evidencia de auditoría. Lograr la evidencia y por el otro lado, cómo manejar la inteligencia de entrecruzamiento de la evidencia para obtener un resultado puntual. Más rápido y más eficiente desde el punto de vista del resultado en sí. ¿Sí? En donde obviamente también voy a tener que securitizar el ambiente de auditoría en el uso de la tecnología. ¿Sí? Saber que tengo que implementar nuevas mecánicas y nuevos ciclos de auditoría a los que pueda llegar a tener hoy en la compañía, y esto nos pasa en cualquier tipo de empresa, sea de manufactura, digamos, en donde por ahí todo es más duro a nivel de OT, desde el punto de vista industrial, etc., o hasta lo que pueda llegar a ser industria financiera, por ejemplo, ¿no? Acá algunos ejemplos de la utilización, ¿sí?, de auditorías de ciberseguridad, dependiendo del tipo de objetivo, lo que les decía antes. El hecho de hacer pentest o ethical hacking es una práctica de auditoría, ¿sí? Se puede poner dentro del marco de una práctica de auditoría. De hecho, por ejemplo, en el caso nuestro hemos hecho para auditoría interna pentest, cuyo resultado no es otra cosa más que una revisión en ambientes tecnológicos, ¿no? Y por el otro lado, digamos, el hecho de las auditorías de redes, lo que les decía antes, de código, etc. Tener en cuenta en esto que ciberseguridad no es únicamente tecnología. Las personas y el marco de contexto de la organización a nivel de marcos normativos, los procesos o los servicios de seguridad o de ciberseguridad también son los que tengo que revisar. Y ahí lo que voy a revisar, básicamente, si tuviera que adicionar controles a mi ciclo de ciberseguridad, puede llegar a estar en revisar cómo es el onboarding de los empleados, por ejemplo, si se les da a conocer las políticas de seguridad, si la compañía tiene, digamos, inclusive lo que mencionamos como política de sanciones y cómo va siendo el proceso. Sanciones desde el punto de vista de la política de seguridad, sí, 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 de incumplimiento. Sí, acá ¿Sí? El problema muy grande de las organizaciones es la baja de los usuarios también. Sí. Porque vos cuando no das un usuario de baja en términos, pueden ahí entrarte pueden vulnerar por eso. Sí, sí, y aparte no solo eso, que está mencionado de alguna manera con revocación de permisos, digamos, o revisión de accesos y privilegios otorgados, también tengan en cuenta, en este sentido, de que por qué se hace habitualmente lo que se llama certificación de cuentas, que es una actividad anual en donde la gente de sistemas baja todo lo que tiene que ver con los perfiles y acceso de los usuarios, se lo reparten al negocio y al negocio valida. Es porque las personas, cuanto más tiempo tienen en la compañía,
más se convierten en un superusuario. Claro, porque le pusieron un perfil, estuvo en tal oficina, le pusieron un perfil. No se lo sacaron y lo pasaron a la otra y no le cortaron los perfiles. Entonces, muchos de esos son colusiones de segregación de funciones, ahí puede tener. El que antes hacía el cheque, ahora no solo lo hace, sino que también lo puede aprobar. Ahora está en tesorería y antes estaba en contaduría. Bien, tal cual. Sí, Entonces, tiene para hacer la conciliación bancaria y tiene para emitir el cheque y tiene para conciliar lo mismo. Entonces, tal cual. Tal cual. Le quedó todo el circuito adentro. Exactamente. Por eso, digamos, ese es el motivo por el cual se pide dentro de las auditorías en general la existencia de este proceso, ¿no? Después, un tema que no quería dejarlo afuera es que también deberíamos de tener algún ciclo relacionado o dentro de los ciclos existentes meter temas relacionados con privacidad, digamos, ¿no? De privacidad de los datos, sobre todo teniendo en cuenta ya la alta presión regulatoria que hay en función de los datos personales. Ajá. Acá, como para que ustedes tengan un ejemplo de alguno de los objetivos de auditoría que nosotros ponemos, de hecho, para que ustedes lo conozcan, desde mi área hacemos las auditorías a procesos de servicios que se le prestan a Microsoft por parte de los clientes, estamos validados por Microsoft para eso, en donde nosotros aseguramos que el proceso de servicios que le venden a Microsoft, los datos personales son utilizados en forma segura, que cumplen con su objetivo, que hay un consentimiento, que si hay un tercero de por medio hay control. Una prueba de cumplimiento ustedes le hacen al proveedor. Al proveedor. Claro. O sea, Microsoft les exige a sus proveedores que un auditor validado por ellos les haga una auditoría de cumplimiento de sus reglas de privacidad. ¿Sí? Entonces, bueno, eso está relacionado un poco con... Eso sería información de tercero, o sea, de empresas terciarizadas. Exactamente, tal cual, con la visión de privacidad. Si yo tuviese que arrancar algo de cero, esto es simplemente una orientación. Una de las cosas que está bueno es que hay la Agencia de Protección de Datos Personales, vieron que se derogó en su momento la Dirección Nacional de Protección de Datos, hará como 2 o 3 años, una cosa así, y se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública. Esta agencia creó 2 anexos, digamos, dentro de la disposición, a partir de la cual hay un anexo de controles asociados a datos personales, ¿no? Informatizados y no informatizados. Es como una grilla, esto si lo quieren se los puedo compartir también, si no están disponibles públicos. Generó como una grilla de cuál es el objetivo del control y la definición del control, para datos personales y datos sensibles. Con lo cual está bueno a nivel de control. Y después tiene este documento, en donde yo acá lo que les dejo es el índice, que es el de cómo ellos manejan la fiscalización de eso. O sea, si yo quisiera una guía de auditoría de privacidad de datos, puedo tomar este documento y me fijo que todos los puntos de la A a la O se cumplan. ¿Sí? Con un criterio de cuál es la selección de los inspeccionados. Si yo esto lo llevo a la auditoría interna, podría decir que el área tal es la que más datos personales utiliza, entonces voy a meter dentro de este ciclo a esa área o a tal proceso, etc. ¿Sí? Esto para que lo tengan en cuenta de que existe una identificación de cuál es el nivel de madurez del equipo de auditoría en función del uso de la tecnología. ¿Sí? Dentro del cual, acá les dejo, digamos, algunas definiciones. No hay nivel 0 y pico. No, 0,5. No hay. Pero bueno, como para que ustedes también lo tengan como guía de referencia en sí. Y después con respecto al tema de inteligencia artificial. Tengamos en cuenta también de que estamos hablando de algo que no es nuevo, de la misma manera que la virtualización nació en los 50 con los mainframe, la inteligencia artificial nació en los 50. ¿Sí? A nivel de concepto, ¿sí? E inclusive dejamos como dato de color lo que digo, que en el 96 Deep Blue era la computadora
de IBM, que le ganó a ese campeón de ajedrez, pero también tener en cuenta que son sistemas, como cualquier otro. Entonces son susceptibles de cualquier tipo de ciberataque. Desde el punto de auditoría, saber cuáles son los ataques más comunes a lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Principalmente orientado al tema de datos, ¿sí? Manipulación de los datos, inyección de datos en las bases de datos, ¿sí? Corrupción lógica en lo que tiene que ver con el procesamiento para la inteligencia artificial y el resultado del proceso de aprendizaje, etc. Entender que también puede utilizar inteligencia artificial para mejorar los ataques de ciberseguridad. O sea que si yo llego a tener algún tipo de intrusión en mi sistema de inteligencia artificial, ese tipo de intrusión también puede ser con sentido observativo, y alguien a su vez podría llegar a tener su propio procesamiento de inteligencia artificial, por ejemplo, para mejorar los ataques de phishing. Yo puedo hacer ataques más dirigidos en función del mayor conocimiento que tengo. Para lo cual, en función de estas dos cosas, también saber qué es lo que tengo que auditar. En donde, como pueden ver, el primer tema a la vista es privacidad. Sí. Sobre todo, enfocado esto desde el punto de vista financiero, porque ya hay algunas entidades que están pensando en utilizar inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, servicios, etc. ¿Sí? Ahí, bueno, todo lo que sea bot y todo demás. Sí, Está sí. el problema de los bots. Sí, eso nosotros estamos haciendo auditorías a bots de procesamiento, digamos, automatización de procesamiento. Claro. Y eso, Porque vos primero tenés que definir el flujo claro, y para después ponerlo en el bot. exactamente, tal cual. Ahí les dejo el link donde tienen mayor información, en donde de alguna manera traté de extractar de toda la info que hay un poco lo principal para mostrarles, ¿sí? Tener en cuenta de que todo esto que estamos hablando, más allá de lo que veíamos a nivel de control interno, gobierno de la tecnología, etc., son los distintos temas que nos ayudan inclusive a la prevención del fraude. ¿Sí? O sea que si yo realmente lo resuelvo desde el punto de vista de gobierno orientado al control interno, tengo más de una capa que estoy resolviendo dentro de los temas asociados a riesgo, ¿no? Y acá, bueno, un poco a los principales tips que les dejamos en función de todo lo que estamos hablando, tener una visión de auditoría en función también de negocio y de procesos, ¿sí? Se nos terminaron ya todas las excusas para seguir con algún tipo de auditoría de checklist. Hoy por hoy, inclusive el auditor tiene que conocer el proceso que está auditando y tiene que conocer no solo desde el punto de vista de lo que hace el proceso, sino el contexto dentro del cual se engloba ese proceso. Una mirada integral. Sí, ¿por qué? Porque yo ya no puedo decir esto está bien o esto está mal simplemente con el conocimiento del proceso puntual, sino que tengo que entender por qué se hace de esa manera en función del contexto en el que se está ejecutando. ¿Sí? Entonces, eso requiere de una mirada adicional en donde la pregunta que tengo en el papel, por así decirlo, no es un checklist, sino que es una pregunta disparadora a seguir preguntando y entender, básicamente. Y se tiene que involucrar más no el nivel operativo de auditoría, sino un poquito más arriba. Exactamente. Porque tiene que tener un nivel de conocimiento un poquito más global. Exactamente, tal cual. Estar involucrado en temas relacionados con ciberseguridad, ¿sí? Fortalecer el monitoreo de los contratos y la gestión con terceros, ¿sí? No que quede posiblemente solamente en una cuestión de un control desde el área de tecnología, como control en sí o de seguridad, sino que verificar que ese control sea efectivo también, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco lo que quería dejarles, no sé si... Perfecto con los tiempos. Bueno, sí, bien. Perfecto con los tiempos. Yo en un momento estaba medio, como pueden ver, me gusta. Y vos fíjate que tuvimos una audiencia que no se nos fue, pese al tiempo, y la verdad que fue súper interesante, la verdad me resultó corto, pero bueno, muy bueno, súper interesante. Yo quiero ver si alguien tiene preguntas, si no,
les obligamos a Fabián, que la verdad, después del viaje y demás, y su trabajo, tuvo la deferencia de acompañarnos esta noche. Y bueno, la verdad, esperamos el material que nos vas a brindar. La verdad fue muy claro. Es todo un mundo al cual nosotros como contadores no tenemos mucho acceso y tenemos que involucrarnos de una u otra forma porque la tecnología y los procesos de negocios cada vez son más sistematizados y nosotros tenemos que estar dando opiniones acerca de negocios que están sistematizados. Así que bueno, agradecemos a Fabián, no sé si alguien tiene alguna consulta. Y si no, terminamos la charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fabián. Gracias Marcelo. A su socio acá en DBDO Rosario. Y bueno, nos estaremos viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el tiempo. Chao, gracias. Adiós. API, Aseguramiento de Procesos Informáticos. Es un área de servicios especializada en gobierno tecnológico, seguridad de la información y ciberseguridad. Ofrece soluciones estratégicas para asegurar los objetivos de negocio de las empresas apoyados en la tecnología, preparándolas para responder a las necesidades de innovación en forma segura y bajo sus necesidades de cumplimiento. El enfoque de BDO permite no solo atender problemas puntuales, sino mejorar el nivel de madurez tecnológica de manera transversal en toda la organización.